¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a repasar los datos principales del mercado antes de arrancar la rueda. Hoy tenemos un rato con este nuevo horario. eh, las 10 empieza a ser un poco más temprano que lo que era habitualmente. Vamos a ver, en primer lugar, en línea con las noticias, hoy no tenemos mayores datos, o sea, no tenemos información relevante que tengamos que sea un driver. Lo que vamos a repasar es qué está viendo el mercado. Básicamente, el mercado estos días estuvo muy optimista eh, desde que salió el dato de inflación. Eso está haciendo que el mercado tenga o venga muy optimista los últimos días. Y los últimos 2 días lo que estamos viendo es una corrección bastante fuerte, los últimos 2, 3 días. Esa corrección está dada porque lo que está percibiendo el mercado y lo que está viendo en los datos que siguen saliendo, como el PMI, el ISM y los datos de empleo, es que el mercado, digamos, todavía está fuerte, está firme. Y eso, ¿cuál es el miedo? Es que repunte la inflación, básicamente. La forma de que la inflación baje es tener un mercado que se enfríe, digamos, un mercado laboral enfriándose, un mercado de servicios enfriándose, básicamente que haya menos operaciones, que haya menos negocios en ese sentido. Eso es lo que la Fed espera. Y los datos nos están marcando que el mercado de servicios, que el mercado laboral, que siguen fuertes, más de lo que el mercado estima. En algunos casos superándolo y en otros casos un poco mayor a lo que estaba estimando el mercado. Por ello lo que estamos viendo acá es qué sucedió con el Standard Poor's cuando salieron los diferentes datos. Tuvimos la primera caída en el empleo que recuperó rápidamente. Esto también tiene que ver, esto lo podemos analizar, este recupero muy fuerte y este movimiento de acá desde el flujo de las opciones. Pero acá vamos a intentar no mezclar las dos cosas. O sea, entonces vamos a entender qué está pasando en la macro para después meternos en el mercado en sí. A analizar ahí sí los datos de qué está sucediendo con el flow de las opciones y demás. Esto es lo que estaba sucediendo en el mercado, mientras esto es lo que estaba sucediendo en los treasuries. Mientras el mercado bajaba, bueno, obviamente los treasuries al alza. ¿Por qué los treasuries al alza? Generalmente siempre vamos a hablar de que hay una correlación inversa. Históricamente hubo una correlación inversa. ¿Por qué? El inversor o el mercado cuando busca riesgo va al equity. O sea, cuando no es que busca riesgo, busca retorno. Y asociado al retorno está el riesgo. Pero la búsqueda principal es el retorno. Y ahí vamos a llamar que el mercado está en risk on, digamos, en riesgo encendido. Es una traducción medio casera la mía, pero el concepto es ese. El mercado sale a buscar retornos, entonces se posiciona en equity. Cuando el mercado tiene miedo, digamos, cuando hay miedo de una recesión, cuando en diferentes crisis, lo que se ha visto es ese pasaje a risk off. Ese risk off básicamente consiste en salir del equity y pasarse a bonos, generalmente treasuries. Históricamente, cuando surgen las crisis suelen comenzar en los mercados de crédito, pero no se ven, o en algunos mercados de crédito, y lo que vemos es salida del equity y un mercado que se va a treasuries. Estas crisis en particular, esta situación, este mercado bajista, vamos a llamarle por ahora, porque hay que ver si se encadena una crisis y qué tan grande es. Todavía no lo llamaría así. Pero este mercado bajista tiene la particularidad de que lo que estamos viendo es que hay mucha volatilidad en los bonos, en los treasuries. Y eso puede ser un cóctel bastante nocivo. Hay que tener mucho cuidado o mirar muy de cerca eso. El mercado, los crash del mercado se van cocinando lentamente hasta que explotan, ¿no? Eh, y la verdad que daría la apariencia de ser algo así. Pero bueno, tampoco es cosa de tener miedo, de estar asustado, ni ser un permabear, digamos, permanentemente bajista. No, no. Pero hay que sí tener cuidado con lo que está pasando en el mercado y entenderlo. Eh, Me parece que lo más importante es eso. Eso es lo que intentamos hacer acá. Entonces, acá lo que veíamos en el PMI de servicios es que está firme, 56,5 contra 53, que es lo que se esperaba. Por el otro lado, estamos viendo el índice de actividad, que es un subíndice dentro del PMI, que también está firme, sorprendió al alza, no se esperaba algo tan firme. Y esto obviamente el mercado lo empieza a tomar otra vez con cautela porque entiende que esto debiera o iba a ir hacia abajo, digamos, el camino era hacia abajo, el camino era enfriamiento de la economía,
y de golpe las indicaciones nos dicen que está más firme que nunca, o que está más firme, ¿no? No exageremos tampoco, firme que nunca, no, hubo momentos mejores, digamos. Acá lo que estamos viendo es cómo la Fed subió las tasas este último año, básicamente, y cómo es la suba, de todas las subas que hubo, de los últimos 40 años al menos, fue la más fuerte. Sabemos que esto tiene un impacto dentro de 6 meses, y ahora la gran duda es primero, cuál es la tasa terminal, porque la verdad que no está todo dicho. Podemos decir que está casi dicho, porque la realidad es que estamos esperando que suba. Hoy las estimaciones le dan 75 basis, 100 basis, o sea, 50 puntos en diciembre, 50 para la próxima reunión. Diciembre es ahora en 8 días la reunión. 50 basis acá, que podrían ser 25, y 50 la otra, o 25 la otra. Esas son un poco las estimaciones. Las probabilidades indican que es 50-25. Pero el mercado empieza a asumir 50-50. Esa es la realidad. Sería un punto más, ubicándose en torno al 5%. Y el tema ahí es cuánto va a durar, o sea, cuánto van a mantenerse las tasas. ¿Qué nos dice el mercado hoy? Que las tasas van a bajar en el segundo semestre del 2023, va a haber un recorte de 50 veces. Eso es lo que hoy estima el mercado. Y acá empezamos a ver alternativas u operaciones o no de valor, ideas en principio. Un inversor tiene la idea de que esto no va a ser tan sencillo y que la tasa se va a mantener más tiempo, ya tiene ahí una operación de valor. Después lo que hay que analizar es qué operación, o sea, cómo constituirla en opciones, en futuro, hay diferentes alternativas, y cuál es la que mejor riesgo-beneficio da, ¿no? Y si realmente esa relación tiene sentido como para hacer una operación. Esto, obviamente que nosotros hablamos de este mercado, del mercado de Estados Unidos, tiene un impacto en el mercado local directo. O sea, no vamos a creer que lo que sucede en el mundo no va a impactar en Argentina. Y les digo cómo impacta en la economía, o voy a poner algún ejemplo, cómo impacta en el mercado, por supuesto, y en la economía real. Si Estados Unidos mantiene tasas del 5%, un exportador de Argentina, un exportador que exporta, sí, limones, porque están de moda ahora los limones, la limonada, Sami, o un exportador que exporta, sale la funda para hacerlo chacinado, olvídense que va a conseguir prefinanciamiento al 6%, no existe. Va a conseguir al 10, al 12, al 15. En su momento había prefinanciación de exportaciones al 3%, pero si tenés un bono del tesoro que rinde 5%, y la verdad que se hace muy cuesta arriba que alguien le preste a Argentina, a un tipo que está en Argentina, una empresa privada, con todas las restricciones del central y riesgo político, a una tasa de esas características. Es imposible. Entonces, esto impacta en toda la economía, y en la economía global, por supuesto. Más allá de que si el mercado entra en recesión y entra en una recesión grande, se cae la oferta y eso también impacta a las ventas. Después tenemos la tasa del tesoro, 10 años sobre 2 años, la venimos siguiendo. La venimos siguiendo porque esto es un termómetro un poco de qué está viendo el mercado y cuándo el mercado empieza a ver que esto puede cambiar a futuro. Por ahora lo que seguimos viendo es que eso se profundiza. El movimiento que vimos de ayer a hoy en tasas es hacia arriba. El mercado, un mal dato, mercado baja y los bonos o la tasa subió, los bonos bajaron. Esto lo que el mercado está estimando es que va a haber un recorte de tasa bastante grande en lo que se viene. En la zona del euro, tanto Italia como España sorprendieron al alza también en cuanto a la actividad económica. La Unión Europea, Banco Central Europeo, está siendo mucho más laxo con la política de suba de tasas. Por otro lado, las ventas retail bajaron. Este mes sorprendieron a la baja. Estamos hablando de octubre, ¿no? Hay que ver cómo sale noviembre, que todavía el dato no está. Y parece ser que las estimaciones y los analistas están viendo como que lo que está haciendo el Banco Central Europeo no va a ser suficiente para controlar la inflación, por ahora. La tasa terminal, en realidad, que está estimando el mercado, parece ser muy baja para poder controlar esta inflación que estamos viviendo. Y acá ya nos metemos en el mercado de lleno, más que nada en lo que tiene que ver con algunas operaciones de valor. El otro día veíamos el ratio XLE y crudo, digamos, energéticas contra el commodity en sí, y vemos como el spread, yo el otro día les había pasado un gráfico y este es otro, pero muestra lo mismo,
cómo el spread está activo acá, ¿no? Cómo hay una operación acá interesante. La realidad es que yo entiendo que tenemos que entender o que el crudo está muy barato o que las energéticas están muy caras. Vamos a ver ahora el Standard Poor's, que estamos viendo en el SPI en cuanto a las opciones. ¿Qué nos dicen las opciones? Acá tuvimos 2 días en donde tuvimos un flujo grande de opciones calls, de primas operadas en calls. Y estos 2 días fuertes fueron estos dos que están marcados con una flechita, que fue el 23 y el 30 de noviembre. Y estos 2 días lo que nos están marcando justamente fueron 2 días positivos en cuanto a la cotización y en las operaciones de calls. Y justamente fueron los dos techos del mercado, ¿no? Este de corto plazo y este de corto plazo por ahora. Generalmente esto nosotros lo interpretamos como un agotamiento al alza. Yo le doy esa interpretación. Cuando tenemos una exageración de compra de calls o una exageración de puts, es una baliza, hay que considerar. Y acá lo que vemos el día, esto fue el día, voy a cambiar un poquito esto fue el día 23, que fue este. Lo que vemos es que la verdad es que la operación de calls fue extremadamente exagerada frente al movimiento del papel, y eso se debía a coberturas básicamente, coberturas de calls. ¿Por qué muestro esto? Porque lo mismo sucede en Galicia. Lo mismo sucede en Galicia. Cuando nosotros estamos analizando Galicia, lo que van a ver es que el análisis va por el mismo lado. El flujo generalmente lo analizamos de la misma manera. Ahora me pueden decir, bueno, pero ahora se están operando más puts. Sí, pero no es exagerado todavía, ¿no? No es algo exagerado. Si bien es algo que hay que seguir, no es algo que estemos viendo cómo fue en esta situación de acá. Si miramos un plazo más largo, digamos, del Standard & Poor's, lo que estamos viendo es que por ahora viene respetando esta línea de tendencia bajista, que es la que tendríamos que quebrar en primer caso para tener una señal de cambio de tendencia. En cuanto a la operación que tenemos en el Standard & Poor's y en el resto, tenemos operaciones bajistas, salvo Tesla, y lo que tenemos ahí es un juego entre las energéticas. En realidad tenemos un juego entre las que están en el índice general, que hay algunas como Procter & Gamble, Walmart, y tenemos Tesla por otro lado. Tienen correlación inversa esas dos, por eso las elegimos. Lo que estamos buscando es generar teta en las dos posiciones. ¿Qué se dio? Se dio que se movieron en contra todas las posiciones y se movió a favor Tesla. O sea, se movió el mercado hacia arriba. Entonces, Tesla se movió a favor, las otras se movieron en contra. Y por otro lado, eso hoy tenemos números rojos, pero por el resultado parcial. A finish estarían las operaciones Tesla estaría dando bien y las otras estarían dando pérdida, quedarían neutralizadas. Por eso tampoco tiene mucho sentido ajustar las otras. Si ajustamos las otras tenemos que ajustar Tesla para que no nos quede desbalanceado el riesgo. ¿Qué sucede? A mí me parece que acá se dieron dos situaciones. Yo tenía miedo, inicialmente, yo tenía miedo de que cuando haga estas operaciones, que sabemos que son spreads bajistas, básicamente son todos verdes calls, estamos sobre la línea de tendencia bajista y lo que tenemos que ver en esta instancia es cuáles son las zonas donde el papel puede llegar a parar, y ahí vamos a seguir de cerca un poco el flow de las opciones. Y en cuanto a las operaciones que venía diciendo, hicimos Tesla, hicimos las otras. Entre las dos hay una correlación inversa. Ajustar una nos llevaría a ajustar la otra. Esa es la realidad, lo que tendríamos que hacer. ¿Qué sucede? Como hicimos todos bear de calls, son operaciones spread que tienen ganancias y que tienen pérdidas limitadas, riesgo muy definido. Sabemos que generalmente en algunos casos se hace un ajuste y en otros casos la verdad es que no se ajusta. O no ajustar es una decisión. Y es una decisión eficiente. O sea, no es una operación de riesgo indefinido en donde hay que ajustar. Pues no nos podemos quedar parados mirando qué sucede con el mercado e incrementando las pérdidas. Entonces solamente ajustamos si hay un beneficio por hacerlo. No defendemos posiciones porque sí, o sea, no defendemos por miedo, defendemos porque hay un beneficio. Ese beneficio básicamente es un crédito, no hay mayor ciencia que eso. En esta situación lo que se fue un movimiento rápido del mercado al alza, no se dio la oportunidad para hacerlo, entonces no se hizo y quedaron las operaciones así. Que no es que quedaron, o sea, cuando nosotros nos metemos en ese tipo de operaciones, sabemos que esa es la situación
que se va a dar por default. Ese es el plan A, es no defender. O sea, el plan A no es defender, el plan A es no defender esa posición. O sea, los spreads no los defendemos. El plan B es defenderlos. A diferencia de, por ejemplo, un ratio, en donde el plan A es defender. Esa es la diferencia en esta situación. Entonces, solo defendemos si hay una posición que es más beneficiosa que no defender. ¿Y cuándo es una posición más beneficiosa? Bueno, cuando entendemos que cambió nuestra visión de mercado, cuando tenemos un crédito por cobrar y cuando la probabilidad se ve afectada pero en menor medida. Pero si nosotros tenemos que hacer un ajuste, una defensa de una posición y la posición genera una probabilidad que se nos pone muy en contra y encima vamos a tener pérdidas, no tiene mucho sentido, la verdad, ajustar. Tiene sentido quedarse. Y lo que estamos viendo hoy en el Standard Poor's, ¿no? Nosotros hacemos un spread 395-400 y hoy el papel está en esta zona. Hay que ver qué sucede, puede volver a rebotar. Tuvimos una amague hace unos días antes de esta suba fuertísima que se dio el día 30, que ya veníamos otra vez encaminados y bueno, el 30 otra vez nos sacudió un poco la estantería. Pero bueno, a seguir esas operaciones, por ahora no hay nada que hacer, hay que seguirlas y estar atentos. Esa correlación inversa entre Tesla y las otras nos deja una cobertura natural desde otro punto de vista, que es utilizar el delta del mercado y de cada papel en su correlación con el índice para hacer o realizar una cobertura. Eso lo vamos a ver en algún webinar, yo creo que lo vamos a ver si lo podemos tocar. Yo voy a hacer algún video, pero por ahí lo podemos tocar mañana o pasado, un webinar durante el mercado. Y después, el miércoles que viene, vamos a tener, el 14, el webinar de generación de tasa de interés en opciones. O sea, generación de tasa, colocación a tasa, tomar financiamiento, todo con opciones y con herramientas que por ahí no son la caución. Tener la caución como un benchmark, pero utilizar otras herramientas que en algunos casos son mucho más eficientes. Bueno, en el dashboard lo tienen todos. Si alguno no lo llega a tener, me lo pide, pero está pineado ahí está fijado en el grupo, en seguimiento, porque un poco la idea de esto es hacer el seguimiento del mercado, es ahorrarles tener que ir a mirar todos estos datos independientemente. El dato de ayer fue una suba fuerte de la volatilidad y vamos a ver cómo se encuentra hoy la exposición a gamma. La baja ayer de Galicia se dio por básicamente lo que veníamos viendo. O sea, ¿qué veníamos viendo? Veníamos viendo que había muchísimos descubiertos en la base 257 o que venían creciendo. Y eso sabíamos que en algún momento iba a generar un rally alcista. O podía generar un rally alcista. O sea, el camino, digamos, no estamos seguros. Lo que sí sabemos es que, la idea de esto es que nosotros tengamos esta idea, este enfoque, me parece. O al menos es el que yo uso. Si vemos que el papel está en 2.57, vemos que hay muchos descubiertos en 2.57, lo que nos conviene o lo que podemos hacer básicamente es buscar el rally, esperar el rally. Entonces, ¿podemos comprar antes y esperar el rally? Sí. Yo no soy muy adepto a eso. Me parece que es más un tiro que si el rally no se da, quedamos con una posición bien incómoda. O si se da menos de lo que esperamos. Pero se puede hacer. Pero para mí lo más importante y lo más fácil de detectar es el rally. Cuando vemos ese rally alcista, ese movimiento del papel fuerte hacia arriba y entendemos que está motorizado por los calls o por las opciones en descubierto, en este caso son calls, como se dio este día, el viernes. El viernes de hecho alguien me hizo un comentario en Twitter, o sea que fue algo notorio, no fue algo que vimos solo unos con algunas herramientas especiales. Lo que sucede es que si uno puede hacer un doble clic, no solamente ve un pico de volumen, sino que vemos qué es lo que estaba pasando en las opciones, que lo habíamos mencionado antes, ¿no? Decíamos, bueno, cuidado en esta zona. Ahora, no sabemos si va a ser, nosotros miramos el gamma, porque lo que nos interesa saber es cuál es la dimensión de esos lotes descubiertos. Porque, por ejemplo, no es lo mismo la 357 que la 257, quizá está de más que lo diga, pero si miramos el gamma es mucho más notorio.
La 357 no tiene gamma y la 257 tiene el gamma más grande. ¿Por qué? Porque la base que está más en el dinero y menos tiempo al vencimiento. Y cada día que pase, este gamma va a ser más alto si el papel se mantiene en esta zona. Si el papel cruza, este gamma va a empezar a bajar, porque ya no tiene aceleración. El delta pasa a ser igual a 1 y ya no hay gamma. O sea, el gamma siempre iba a ir subiendo otro. Entonces, lo que se esperaba era eso. Este rally se dio, el viernes lo que vimos fue operaciones en opciones más tranquilas, es decir, no había tanta agresividad, pero los días anteriores veíamos cómo la volatilidad venía subiendo, o sea, la volatilidad implícita de los lotes, y había una agresividad al alza. Y ese día vimos mucha compra de papeles, que era la capitulación, digamos, el short squeeze que se estaba dando, la compra de papeles, y una vez que se compraron los papeles y que todos cubrieron, lo único que queda es vender, y el mercado se desplomó a 2.5370, la zona de 2.52, digamos, que es la que teníamos anteriormente marcada acá. Hoy es una zona que yo sigo teniendo marcada, me parece que es una zona a seguir porque puede ser un soporte. Si miramos la foto un poco más grande, lo que estamos viendo acá es un impulso, retroceso, y tendríamos que estar viendo acá el próximo impulso, o podríamos estar viendo el próximo impulso, y la zona de 2.25 fue el soporte que la verdad lo pudimos aprovechar en las tres oportunidades. Y de acá, para ir cerrando, en cuanto a Galicia, para lo que es este vencimiento, yo hoy no veo grandes oportunidades, veo iliquidez en el mercado, en lo que es el vencimiento de febrero, lo que es el vencimiento de diciembre faltan pocos días y quizás se puede ir haciendo algunas cosas, pero muy poco, la verdad no le veo mucho sentido. Lo que sí estoy viendo, puts más caros que calls, nuevamente, en la zona de 2.57. Perdón, no están más caros, no están más caros ya. Antes estaban más caros y ahora ya no, porque el papel está a 2.53 y bueno, ya se ajustó. Pero si se acuerdan, antes del retroceso, antes del viernes, yo no me acuerdo si subí un print a Twitter para guardarlo, pero estaban unos 6 mangos los puts de la 2.67 y estaban 5 por ahí los calls. Y esa era una operación para aprovechar. Bueno, ahora ya es tarde, pero sí está bueno para estar atentos a eso. La liquidez todavía en febrero es baja. Uno puede ir poniéndose a la pesca a ver si captura algo, pero la liquidez es baja. ¿Qué creo yo que uno puede tener en cuenta en esta zona? Se puede estar buscando algún calendar en puts, que a veces se desarbitra, no va con esta baja no, pero algún calendar si el papel recupera. Y si no, ya ir buscando, se puede ir armando un collar. No creo que sea el momento, hay que esperar que los puts, o que haya más de un put dentro del dinero y aprovechar y hacer un call sintético para arrancar esa posición. Yo en cuanto vea la oportunidad la voy a hacer también. Lo que estoy buscando básicamente son puts que no tengan valor tiempo, como puede ser, y sí, la 267 por ejemplo, hay que ver cómo abrió, pero la 267 está ahí, todavía le falta un poco, pero bueno, se podría haber de ir armando alguna posición. Todavía no está sin valor tiempo. O sea, sí el bid, pero no el offer, o sea, no está todavía tan adentro. Pero bueno, básicamente esas son las operaciones. La idea va a ser armar una operación para el vencimiento de febrero, que no tenga muchos ajustes, que sea más tranquila, digamos, en cuanto a ajustes y seguimiento del mercado. Y después vamos a tener diferentes operaciones que vamos a ir siguiendo durante el vencimiento de más corto plazo. 3 días, 4 días, una semana. Esa va a ser la idea principal de este ejercicio, como lo venimos haciendo desde el principio del año. Una o dos operaciones que van a durar todo el ejercicio, generalmente hay una, y después algunas de más corto plazo, si quieren, más especulativas, más oportunistas, en Galicia al menos. Y después en el afuera vamos a seguir con la misma dinámica. Así que bueno, llegamos al final. Desde ahora generalmente lo que vamos a hacer es el morning call a las 10. Generalmente va a ser en vivo. Quizá algún día yo mando un video más temprano. Entonces por ahí lo que hacemos es, ese día vamos a estar en vivo en el mercado un rato para aclarar dudas, para conversar un rato. Pero por ahí el morning se los adelanto antes por video. Y bueno, por supuesto, comentarios bienvenidos. Los que prefieran en vivo me dicen yo lo prefiero en vivo, y los otros me dicen me gusta más el video porque lo veo más temprano, lo veo cuando puedo.
esos comentarios me sirven y vamos buscándole el formato que mejor se adecue para todos. Así que bueno, les mando un saludo y buena rueda.